Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Salud Emocional. Hoy tenemos aquí nuevamente a Rosa Arauz. Ella es experta en crecimiento personal y autoestima, además es facilitadora del programa Sana tu Vida y facilitadora del programa Alegra, que es un programa de educación emocional enfocado a niños y adolescentes. Hola Rosa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es esto de la educación emocional. Bueno, vamos a ver, la educación emocional es un proceso educativo continuo y constante, es decir, pretende potenciar el desarrollo de habilidades emocionales para que las personas, tengan como finalidad pues el aumentar su bienestar emocional, y también sirve como, digamos, para poder, digamos, enfrentarse ante situaciones externas que se les va presentando y tener, digamos, capacidad para poder expresarse, para poder comunicarse, para poder mantener una relación estrecha, digamos, hacia uno mismo, porque ahí tiene mucho que ver también la autoestima, es la base, es el pilar fundamental, y también, digamos, así poder relacionarse con los demás, ¿no? Es un proceso educativo, por eso es educación emocional, y lo que pretende es una educación de las emociones, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un coach o un educador emocional, Rosa? Bueno, pues los educadores emocionales y los coaches, pues vamos, principalmente lo que hacemos es pues facilitar herramientas y facilitar recursos y conocimientos para que esas personas pues encuentren ese bienestar emocional, tanto para adultos como para, en este caso que vamos a hablar hoy, para los niños y los adolescentes. Porque esto, que las personas que acuden, por ejemplo, a un educador emocional, ¿son personas que tienen problemas o son personas, tiene un enfoque terapéutico esto o no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, una búsqueda del bienestar siempre tiene una función terapéutica, eso es evidente. Entonces, las personas que normalmente acuden, pues son personas pues que tienen, digamos, una inquietud y unas ganas de superarse, ¿no? Es decir, existen muchísimos objetivos que van de la mano de lo que es la educación emocional, ¿no? Es por ejemplo, una toma de conciencia de las propias emociones, el saber aprender también a cómo gestionarlas y reconocer esas emociones, también saber lo que es, como he dicho antes, gestionarlas y también regularlas, ¿no? A través de lo que es una autoexploración. Es como ya he dicho en otras ocasiones, gracias a vuestras invitaciones, es, digamos, un mirar hacia adentro para poder, digamos, saber comunicarse, no solo, por supuesto, primero con uno mismo, para después poder comunicarse con los demás, ¿no? Porque las emociones son fundamentales, es decir, una persona cuando tiene problemas emocionales puede acabar somatizando esta inadecuada gestión emocional en problemas físicos incluso, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Existe una conexión evidente, que es la conexión cuerpo, mente y espíritu. Entonces, los educadores emocionales lo que nos dedicamos es enseñarle a las personas herramientas y una metodología para que sepan gestionar esas emociones, para que sepan incluso hasta reconocer las emociones. Hay en determinados momentos donde se nos plantea una emoción y no sabemos efectivamente qué es lo que nos está pasando. Entonces ya llega un momento en el grado en el que nosotros estamos, ¿cómo diría? Estamos en un grado de autoconocimiento tal que somos capaces de saber distinguir pues qué emoción tengo yo dentro, si puede ser una emoción, digamos, de tristeza o incluso una emoción de rabia o una emoción de enojo o de miedo, ¿no? Muchas veces las emociones no sabemos exactamente cuáles son. Entonces nosotros lo que hacemos es enseñar a esas personas a que descubran cómo pueden, digamos, distinguir cada emoción. Y luego permitirse sentirlas, y también muchas veces hay personas que no se permiten sentir algunas emociones e incluso que las cambian, ¿no?
Hay personas que, por ejemplo, no se permiten sentir enfado y cada vez que tienen que sentir enfado sienten tristeza, ¿no? Por ejemplo. Sí, por supuesto. También es muy importante cuando una persona está, digamos, educada emocionalmente, también ante una situación es una persona que se convierte más asertiva, sabe cómo decir las cosas, porque también, como ya siempre he dicho, es muy importante el vocabulario, es decir, en la educación emocional también también enseñamos cómo hablar, ¿no? Entonces, digamos, se enseña a desarrollar una serie de habilidades emocionales, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto en la sociedad? Nadie nos enseña a gestionar las emociones, nadie nos enseña a conocernos en la vida cotidiana. Pues para eso estamos nosotros, los educadores emocionales. Principalmente también enseñamos a las personas a expresar las emociones de una forma adecuada. Es decir, yo puedo pedir algo o defender algo ante una situación y depende de cómo lo haga, pues podré tener un resultado positivo o un resultado negativo. Es evidente que si yo, digamos, expreso mi emoción de una manera asertiva, es decir, por supuesto defendiendo mis derechos, pero sin meter el dedo en el ojo a la otra persona, ¿no? Sino desde una forma también empática. Ahí también desarrollamos lo que son habilidades de empatía. También, por ejemplo, habilidades sociales básicas como puede ser el escuchar, el pedir disculpas, por ejemplo, dar las gracias. Es decir, los objetivos de la educación emocional son muy extensos, muy extensos. Porque, Rosa, ¿hay emociones positivas y negativas? Las emociones siempre son emociones, es decir, efectivamente, dependiendo de cómo nosotros nos sintamos, puedan ser negativas o positivas. Pero las emociones en sí forman parte de nuestro todo, es decir, siempre están ahí. El tema es que cómo podemos gestionar las emociones negativas para que no nos podamos salir, digamos, muchas veces del tiesto, como yo digo, ¿no? Pero todas las emociones son necesarias, ¿no? No, es que son fundamentales, que forman parte de nuestro todo. Incluso están ahí. El miedo, la rabia, están ahí para algo, ¿no? Todas tienen una función. El tema es que hay que saber cómo gestionarla adecuadamente. Sí, que yo puedo, por ejemplo, darme permiso para sentir rabia y pues puedo aprender una forma de liberarla que no sea metiéndole el dedo a otra persona. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Existen pues muchísimas técnicas para poder eliminar la rabia, como puede ser pues golpeando cojines o bien golpeando lo que es ¿cómo se llama lo que tienen en los gimnasios? Lo que es Sí, lo hecho de boxeadores, ¿no? Exacto. O corriendo. O simplemente yéndote a una hora a la playa que no haya mucha gente y simplemente pues gritando, ¿no? Entonces las emociones siempre hay que expresarlas. Es fundamental expresar las emociones, porque si las emociones, yo siempre pongo el ejemplo que las emociones es como el agua. Si el agua se estanca, se pudre. Igualmente pasa con las emociones. Si no dejamos salir las emociones adecuadamente, pues probablemente al cabo del tiempo podría incluso hasta provocarnos, como tú bien has dicho antes, pues sintomatologías físicas, incluso malestares, ¿no? Malestares. Y enfermedades, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre la palabra enfermedad la tengo eliminada de mi vocabulario porque le doy así más poder, ¿no? Entonces, pues, la educación emocional también implica pues una automotivación, el responsabilizarse de sus propios actos y ser consciente de que cuando una persona actúa de una manera, pues si ha actuado desde la educación emocional, es decir, desde la habilidad emocional, pues evidentemente pues la respuesta externa va a ser pues siempre positiva, ¿no? Siempre positiva. Porque, por ejemplo, y perdona que te siga con el mismo tema, porque creo que es importante recalcar que no existen emociones positivas y negativas. O sea, lo realmente importante es el qué hacemos nosotros con esas emociones. Igual de patológico puede ser gestionar inadecuadamente el miedo, que puede llevar a
desembocar en un trastorno de pánico, por ejemplo, como una alegría patológica que puede acabar en un episodio maníaco. Entonces yo creo que es importante que los telespectadores, que no me sale la palabra, que los telespectadores entiendan que las emociones están ahí y hay que aceptarlas y que hay simplemente que aprender a escucharnos y a gestionarlas adecuadamente para que no se apoderen de nosotros, sino que nosotros seamos los dueños, en alguna manera, de a través del pensamiento poder gestionarla de una manera adecuada. Sí, pero también es cierto que dentro de lo que es la educación emocional también existe esa habilidad que se le enseña a las personas para generar emociones positivas. Eso también es importante, porque evidentemente tenemos esas emociones negativas, pero el bienestar interno viene siempre de la generación de emociones positivas. Por supuesto. Entonces también a esas personas, ante emociones negativas que están instalados en ellas, pues se les enseña una serie de herramientas para que sean capaces de desinstalarse de ellas, no quedarse en ellas constantemente. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? No quedarse anclada en esas emociones. Efectivamente. Que están ahí para decirnos algo y que lo negativo sería quedarse anclado ahí. Uno puede sentir tristeza por una situación, pero no quedarse anclado en la tristeza, porque a largo plazo eso evidentemente le acabaría provocando a lo mejor un problema de depresión, ¿no? Exacto. Y luego también es muy importante lo que es la autoexploración y la autovaloración que nos hacemos hacia nosotros. ¿Para qué? Porque en el momento en que yo me autovaloro ante una situación que estoy sintiendo que me está haciendo sentir mal, pues entonces yo lo que hago es que me autoexploro y me pregunto. Yo le enseño a las personas a base de preguntas para que lleguen a esa situación que le están haciendo sentir mal. Entonces esa persona encuentra sus propias respuestas, es decir, yo no doy respuesta, yo lo que hago desde mi papel de coach, de entrenadora personal de emociones, pues lo que hago es, a través de una serie de preguntas, pues que esa persona encuentre sus propias respuestas ante una situación en la que viene a decirme que se encuentra mal por tal motivo, o que su situación personal no le está funcionando como a esa persona le gustaría que le funcione. Entonces lo que hacemos los coaches de educadores emocionales, pues lo que hacemos es, digamos, facilitar, como bien he dicho, recursos y conocimientos para incidir directamente en el bienestar emocional. Muy bien, Rosa, tenemos que irnos a publicidad. Muy bien. En un minutito estamos aquí de vuelta. Muchas gracias. Lo dicho, en un minutín estamos aquí de vuelta con todos ustedes en Salud Emocional.